A la hora de invadir un país, existen muchos factores que pueden determinar la dificultad de la campaña. Por ejemplo, están los parámetros institucionales como el poder bruto de esa nación en materia de armamento, vehículos y personal militar. Pero también existen otros factores que a lo largo de la historia demostraron ser tan o más importantes que el poder militar, como las condiciones climáticas extremas o variables, los escenarios geográficos o la resistencia de la población local, entre otros. Si bien ningún país es inherentemente fácil o difícil de conquistar y someter, existen algunas naciones que son consideradas prácticamente inconquistables, ya que a lo largo de la historia han demostrado la capacidad de resistir frente a enemigos que los superaban en tamaño y recursos. Aunque no existe ninguna lista o ranking oficial que enumere a las naciones por su dificultad a la hora de ser invadidos, hoy te traemos una lista con 4 naciones que presentan la máxima complejidad a la hora de ejecutar una operación de este tipo. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer cuáles son los países imposibles de invadir. En primer lugar, haremos una mención especial a Estados Unidos, probablemente la mayor potencia militar del mundo. Los norteamericanos se precian de jamás haber sido invadidos, al menos luego de lograr su independencia frente a los británicos, aunque existieron algunos hechos durante la Segunda Guerra Mundial, como el ataque a Pearl Harbor y mucho más adelante el ataque de Al-Qaeda contra el World Trade Center, que podrían ser considerados ataques a su territorio geográfico. No obstante, Washington posee el ejército más grande del mundo, especialmente en áreas claves para la guerra moderna como la Fuerza Aérea, que es la más competente y actualizada de todo el planeta, así como en su armada y fuerzas especiales. Esto sin mencionar que posee prácticamente la mitad de todas las armas nucleares del mundo, en un segundo puesto atómico donde solo es superado por su histórico enemigo, la Federación Rusa. Su extenso territorio presenta climas muy variados, desde los desiertos del suroeste texano hasta las heladas montañas en su frontera al norte con Canadá. Además cuenta con una extensa tradición armamentística, lo que hace que gran parte de su población de 332 millones de personas cuente con algún tipo de arma para defenderse en caso de ser necesario. De todas formas, Estados Unidos jamás fue víctima de un intento de invasión a gran escala. Pese a que existen rumores de que Hitler y Stalin consideraron estas opciones, lo cierto es que la gran capacidad de los norteamericanos es la disuasión. No podemos saber si efectivamente resistiría a una campaña de este estilo, pero podemos asegurar que ninguna nación tiene en mente algo tan ambicioso como intentar desembarcar en la costa este u oeste de Norteamérica. Ahora mencionaremos al primer país que con una amplia trayectoria en invasiones ha sabido resistir todas y cada una. Hablamos del gigante del Este, Rusia, más tarde la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa. Sea cual fuere el nombre, gobernada por zares, dictadores o presidentes polémicos, Rusia se ha mantenido como una nación rebelde que supo librarse o enfrentar 4 invasiones desde el siglo XIII hasta el siglo XX. La primera fue conducida por los mongoles, que castigaron al conglomerado de tribus eslavas llamado la Rus de Kiev durante más de 200 años, hasta que fueron expulsados por los rebeldes. Más tarde, los suecos intentaron hacerse con el poder de los zares en 1708, pero esto no solo resultó en una victoria para Moscú, sino que permitió al Imperio ruso expandirse tras los límites de Europa. En 1812 Napoleón intentó ocupar Rusia, pero cayó como caería 130 años más tarde Adolf Hitler contra el General Invierno, una gran tormenta helada que transforma los caminos de tierra en lodo y hace que los hombres sufran hipotermia y una muerte fría. Debido a sus climas extremadamente hostiles y a una extensa tradición militar que la ha llevado a ser potencia mundial, Rusia es considerado un país imposible de invadir. En segundo lugar tenemos a China, el gigante asiático. Su historia cultural está íntimamente ligada a defenderse de las invasiones y como registro de esto han dejado la Gran Muralla, un enorme muro de 21.196 kilómetros de extensión que buscaba defender al enorme imperio chino de la dinastía Han frente a los mongoles, aunque esto no impidió que Gengis Khan asolara a la nación. No obstante, tras 100 años de batallas y resistencia, la dinastía Ming recuperó el control de China y expulsó a los invasores. No fue hasta finales del siglo XIX, cuando Japón atacó a China, que el gigante oriental debió ceder la isla de Taiwán, Corea y la isla de los pescadores al Imperio del Sol Naciente.
No obstante, estas regiones siempre habían sido disputadas, por lo que su cesión no es considerada una pérdida territorial china. Finalmente, en 1937, con el minutero acercándose a la Segunda Guerra Mundial, los japoneses lanzaron una nueva y brutal campaña contra el territorio chino, conocida como la Guerra Sino-Japonesa, que derivaría en la Guerra del Pacífico, dejando un saldo de 20 millones de muertos. No obstante, en 1945, las poblaciones y tribus chinas pudieron expulsar a los japoneses, que eran golpeados brutalmente en las aguas por la Armada de los Estados Unidos, y desde entonces, China se ha convertido en una de las grandes potencias del mundo, lo que la ubica como un país extremadamente difícil de dominar. El último puesto en este listado ha sufrido una invasión muy reciente, así como extensa. Hablamos de Afganistán, una nación muy pequeña en comparación con las tres potencias mundiales anteriormente mencionadas. No obstante, los afganos han demostrado ser un pueblo duro de roer y desde tiempos inmemoriales han repelido a los mayores ejércitos. Si no nos crees, escucha esto. Los afganos resistieron 3 invasiones británicas, la invasión de la Unión Soviética en 1979 y la guerra contra los Estados Unidos y la Alianza Occidental en 2001, con una incómoda ocupación que duró 20 años y terminó en 2021. No por nada los generales llaman al país árabe el cementerio de los imperios. Evidentemente, en todos los casos, el país musulmán se enfrentó a enemigos de magnitudes imperiales que superaban por mucho sus capacidades militares, tanto en recursos como en tropas. Entonces, ¿cómo pudieron los afganos hacer frente a tales amenazas? Para empezar, la geografía de Afganistán es extremadamente dura. Se trata de un enorme desierto cercado por cadenas de montañas con algunos de los picos más grandes del mundo. Esto de por sí dificulta el avance con vehículos blindados, artillería y en algunos casos aeronaves de transporte. Como si fuera poco, sus montañas incluyen extensas redes de túneles subterráneos, en algunos casos formados naturalmente y en otros creados por los locales, que han permitido a las fuerzas de resistencia moverse con libertad por territorios inaccesibles para los invasores. En todos los casos en que grandes ejércitos han avanzado contra los afganos, las montañas y sus túneles fueron un escenario clave para lanzar emboscadas contra enemigos mejor equipados que las tribus locales. No obstante, este es el otro gran fuerte de Afganistán, su pueblo. Los afganos son una sociedad muy compleja creada a partir de la unión de muchos pueblos de Medio Oriente y con diferencias religiosas y tribales que los han hecho mantener una tradición en el combate constante. Pese a que algunos credos como el islamismo o el yihadismo se han expandido a partir del siglo XX, el complejo entramado de etnias y pueblos que conforman la cultura afgana han llevado a que cada vez que un enemigo intentó atacarlos, ellos estuvieran dispuestos a todo, incluso a dar su propia vida con tal de defender su tierra. Esto quedó demostrado en el 2021, cuando el mundo vio cómo los talibanes regresaban al poder mientras el ejército norteamericano organizaba su retirada en el aeropuerto de Kabul, atormentado por los bombarderos suicidas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.